Muy contentos de poder empezar esta actividad, poder como conmemorar en este día, por la memoria, la verdad y la justicia, poder conmemorar a nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Creemos que es necesario poder darnos estas políticas dentro del Consejo Profesional. Estamos muy gustosos de contar con la presencia de María Cristina Melano, que ella ha trabajado mucho y ha investigado en relación a los compañeros detenidos desaparecidos y la dictadura, en relación al trabajo social en los tiempos del terrorismo de Estado. Así que estamos muy contentos de poder hacer esta actividad. También queremos agradecer en especial como la colaboración de tanto de la Comisión Directiva, de Candelaria Rodríguez, como de Mari Bertolotto, y de todos los compañeros que integran la Secretaría de Derechos Humanos, de Jeremías Pérez Navaja, de Malén Victoria Ferreira, de Neri Calderón, de Florencia Castro, que el año pasado empezamos un trabajo de reconstrucción y de revisión de los listados con los que contábamos de los compañeros que fueron detenidos, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar. Luego de esta actividad vamos a poder hacer como un acto de inauguración virtual, pero en el cual todos podemos estar presentes, de estos listados que fueron revisados, reeditados. También nos ayudó Cristina Melano a poder, con los datos que ella había relevado, a poder actualizarlos. Creemos que detrás de cada nombre que está en esos listados hay una historia que contar. Y en relación a eso, quería leer un breve párrafo que me pasó una compañera, María Elena Rubio, sobre un testimonio de Sonia Severini, en un libro que se llama Pájaros sin luz. Me pareció sumamente interesante poder empezar esta actividad con las palabras de ella. Ella nos cuenta: yo nunca tuve un proyecto de poder personal. Hice mi carrera universitaria, pero no era una intelectual. El mundo estaba en ebullición y pensé que luchar era una posibilidad de terminar con las injusticias. Por eso empecé a militar en aquella época, no porque hubiera leído El Capital. El hambre y la miseria no son abstracciones, no son cosas que veo diariamente. Aunque no las padezca personalmente, soy trabajadora social y es inevitable estar en contacto con la miseria. Me parece que esto es algo en lo cual todos podemos compartir. Son palabras de vida de ellas, palabras de vidas con las cuales sufrió muchos años, digamos, la detención, la desaparición de su marido. Creo que a partir de estas luchas y sueños compartidos, hoy queremos sumarnos a las actividades de plantar y de regar nuestra memoria. Le voy a dar la palabra a la presidenta del Consejo Profesional de Trabajo Social, licenciada Candelaria Rodríguez, que ella estuvo impulsando junto con nosotros las actividades que tienen que ver con las políticas de la memoria dentro del colectivo profesional y en especial dentro del Consejo de Trabajo Social. Bienvenida, Candelaria. Gracias, Alejandra. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que en este día tan especial para la memoria y para la historia de nuestro país, hoy no podemos estar en las calles marchando, así que este acto que es del Consejo, que es un aporte a la memoria colectiva, es una forma también de estar todos juntos y presentes. Le quería agradecer especialmente la participación a Cristina Melano y a todo el trabajo que hizo en conjunto con la Secretaría de de Derechos Humanos, agradecerle a cada uno de ellos que están hoy acá, y le voy a dar la palabra a la compañera Florencia Castro de la Secretaría de Derechos Humanos, que va a hacer la presentación de este acto conmemorativo por los compañeros desaparecidos y por la verdad, la memoria y la justicia. Buenos días a todos. De más está decir que estamos más que emocionados y felices de poder desarrollar esta actividad de nuestro querido Consejo Profesional. Bueno, en este caso a mí me toca presentar con un gran placer y la verdad que un orgullo que pertenezca a nuestro colectivo, a la licenciada en Servicios Sociales, a la licenciada Cristina Melano. Ella es licenciada en Servicios Sociales, investigadora, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, es profesora para el Consejo Superior de las Universidades de Buenos Aires, ha sido durante varios años docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesora invitada a la Universidad de Europa y América Latina,
e invitada a exponer ponencias en convenciones científicas, autora y coautora de libros y artículos especializados sobre trabajo social y dictadura. Es un enorme placer recibirla en este espacio de la Secretaría de Derechos Humanos, tan caro para nosotros, y seguramente por su militancia para ella también. Y a continuación presento a mi compañero Ney Calderón, que va a estar entrevistando a la licenciada María Cristina Melano. Un gusto, un placer, y espero que lo disfruten tanto como nosotros la pasamos pensando esta actividad. Gracias. Hola a todos y a todas, buen día en este día tan especial. Nos parece súper importante esta actividad. La verdad que venimos trabajando en el Consejo, en las reuniones, y siempre pensando cómo poder abordar este día tan importante, ¿no? Así que bueno, sin mucho más, charlar un rato con la licenciada Cristina, que tiene mucho para decirnos, para contarnos en referencia a nuestros colegas, ¿no? A nuestros y nuestras compañeras desaparecidas y desaparecidos. Así que bueno, bienvenida Cristina, y bueno, nada, la idea es charlar un poco y que esto sea un poco más dinámico que una entrevista de un periodista, porque claramente no soy periodista, pero bueno, un poco para compartir en este día tan especial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y toda la calidez que rodea este encuentro. Realmente sí creo que es importantísimo esto de revivir y resignificar la memoria, de apelar a la historia que hace a la construcción de nuestra identidad, y además esta apelación a la memoria siempre revive, por un lado, los mitos fundantes, revive épicas y revive también la pasión. Y creo que esto es central, digamos, porque si no hay pasión, si no hay épica, si no hay mito, no hay política. Y si no hay política, no hay posibilidad de transformación. Entonces vamos a referirnos a un periodo brevemente que tiene que ver con los mediados de los 60, los 70, que es donde se va gestando esta época de crisis, de cambios, digamos, que no solo se dan en el país, sino también a nivel mundial. Bueno, creo, si mal no recuerdo, que Sonia Severini fue compañera mía de facultad, así que esto también es una invitación para leer su libro, que no conocía, y lamentando la situación y las situaciones por las que ha atravesado. Porque este encuentro o reencuentro con los sujetos que son nuestros compañeros desaparecidos, que yo empecé digamos, a realizar a partir de una investigación que tenía que ver con las influencias teórico-metodológicas de trabajo social, a partir de la cual fuimos construyendo listados, me hizo sentir de que nuestros desaparecidos eran sujetos sin rostro. Y justamente a partir de ahí empecé a tratar de indagar sobre quiénes eran, su biografía y demás, esto a nivel más general, a nivel del país, con la información de muchos colegas, y que nos fueron suministrando, y posteriormente, bueno, en este proyecto sobre legajos que desarrollamos juntamente con María Bertolotto, el trabajo social, UBA y Memoria, donde recuperamos los legajos de los desaparecidos de la UBA. Legajos o membresía, porque fueron pocos los legajos que nosotros encontramos. Y es bueno esto de hablar de Sonia Severini, en términos de que esto no solo nos permitió conocer a los sujetos, sino también a familiares y amigos, y digamos, la situación trágica, la desdicha, el dolor por el que han atravesado, que, digamos, son de tal magnitud que siempre pienso que con cada historia de un desaparecido y de su familia, por las cosas que vivieron, se podría escribir mucho, largamente, y otra que novelas.
Así que bueno, gracias por la invitación nuevamente y les voy a dar una breve referencia de contexto, que es el escenario donde se mueven estos actores, y por otro lado pedirles que, bueno, más o menos cuando ustedes lo estimen conveniente, me vayan avisando que cortamos para ir agradando los tiempos. Me dijeron que hablara unos 30 minutos y que después iban a empezar a circular las preguntas. Es tanto lo que hay que decir que veré cómo puedo hacer una síntesis muy acotada. Bueno, señalábamos que los 60, los 70 son momentos de crisis en el más claro sentido gramsciano, en el que algo no termina de morir y algo no termina de nacer. Pero al mismo tiempo, digamos, es un momento de pasaje, es un momento de bisagra entre el estado del capitalismo, los modelos de Estado, los cambios que se producen digamos, en lo cultural, etc. Entonces, quizá, digamos, importante nombrar de que es un tiempo donde parece que la revolución es posible y en este sentido Portugal, Etiopía, por ejemplo, entre mediados de los 60, mediados de los 70, hacen sus revoluciones, pero también, Chile, por ejemplo, pero también, digamos, es el tiempo en que se producen golpes de Estado justamente para evitar la emergencia de revoluciones. Tal el caso del golpe del 24 de marzo del 76, que hoy conmemoramos, y en este sentido me parece muy importante señalar qué atinado fue ponerle a este acto el tema de terrorismo de Estado. La expresión terrorismo de Estado es una expresión que acuñan los organismos de derechos humanos, que replica Luis Duhalde, el defensor de derechos humanos, en términos de las crueldades, los horrores, digamos, el terror instalado en la sociedad, en la política, etcétera, para justamente anular a un adversario, cometer un genocidio, vulnerar todo tipo de derechos civiles, sociales, políticos, en aras de mantener un supuesto orden que tiene que ver con el orden de lo que se llamaba en ese momento, o se señalaba como la civilización occidental y cristiana, y que en realidad alude a una defensa férrea del capitalismo y un avance hacia ese proyecto que después fue emergiendo justamente y del cual Argentina fue un banco de prueba, que fue el neoliberalismo, un banco de prueba durante la dictadura militar. Entonces, me parece importante señalar de que justamente los proyectos liberales, neoliberales, tales como que el que impulsó el gobierno que finalizó su mandato en diciembre del 79, son lisa y llanamente, con variantes, y aún habiendo sido electos por la mayoría popular, pero son claros ejemplos de, digamos, lo que sembró la dictadura, porque la dictadura siembra el huevo de la serpiente. Y obviamente el neoliberalismo se asocia con la desigualdad, que es aquello contra lo que nuestros compañeros desaparecidos lucharon. Bueno, brevemente en cuanto a contexto, entonces, voy a señalar algunos datos o hitos, digamos, que hablan de por qué la revolución parecía posible entre mediados de los 60 y de los 70. Por un lado, la presencia de la Revolución Cubana, también con apoyo ruso, y la posibilidad de estar interpelando al capitalismo de Estados Unidos. Por otro lado, los cambios en la Iglesia Católica, que a partir del, digamos, el Congreso Vaticano II hace una clara opción por los pobres y por otro lado va implementando la teología de la liberación.
Y en este sentido, y en lo que a violencia se trata, la Conferencia Episcopal de Medellín, realizada en Colombia, justifica el uso de la violencia, en tanto señala que a la violencia de arriba hay que responderle la violencia de abajo. Por otro lado, en Europa hay un descreimiento digamos, del poder de los trabajadores en términos de producción de cambios. Justamente se siente que la clase obrera está burguesada y esos cambios no van a surgir en el centro o en Europa, sino en la periferia. Y bueno, entre esos cambios después va a estar dado el pasaje del estado de bienestar al estado liberal. Es un momento de crisis del capitalismo, donde Estados Unidos deja de, digamos, de ser el gendarme del capitalismo universal y empieza a cuidar sus propios capitales que comienzan a migrar. Por otro lado, la guerra de Vietnam muestra la fragilidad del poder de Estados Unidos en términos militares y hasta recibe la interpelación de los ciudadanos de su propio territorio. La Unión Soviética, digamos, después de la muerte de Stalin, empieza un proceso de revisión de los crímenes cometidos y, digamos, el marxismo europeo también empieza a efectuar cuestionamientos y van surgiendo nuevas posiciones como las de la Escuela de Frankfurt, la Escuela Alemana, donde, bueno, se, digamos, produce cuestionamiento al marxismo clásico, un ayornamiento y la imbricación con otras perspectivas teóricas u otras disciplinas como el psicoanálisis, con Marcuse, con Adorno, con Erich Fromm. Bueno, yendo un poco a lo que pasaba en Argentina, y brevemente, sabemos que el peronismo, digamos, había hecho protagonizar a las masas en términos de tanto de participación como derechos, y que fue depuesto a partir de un golpe de Estado en 1955. A partir de ahí asume una cúpula militar y se suceden, digamos, también gobiernos civiles y gobiernos que son interrumpidos por nuevos golpes militares. Y por otro lado, bueno, hay un avance, digamos, de la dependencia argentina con respecto a el área de poder a la que pertenecía, que era Estados Unidos. En Argentina, digamos, el peronismo estuvo proscripto 18 años y su líder también. Y por los 60 ya empiezan a darse formaciones armadas, digamos, grupos armados, a los que Perón convoca, acoge, recibe, y también, digamos, suministra este discurso de que a la violencia de arriba hay que contestarle con la violencia de abajo. En Argentina, el gobierno de Onganía, digamos, había tenido una fuerte interpelación con el Cordobazo, las movilizaciones de la clase obrera, que era una clase obrera francamente combativa, tanto la CGT de los argentinos, con Raimundo Ongaro, como, digamos, el movimiento obrero liderado por Tosco, Agustín Tosco. Y, digamos, después de esto, y se produce la caída de Onganía, asume Lanusse, que va a llamar a un gran acuerdo nacional, supuestamente para, digamos, permitir que se hagan elecciones condicionadas, donde los militares se reservan áreas de poder y donde se permitía la incorporación a las elecciones del peronismo sin Perón. Bueno, ¿cuál fue la jugada en todo esto? Se fueron armando frentes electorales y Perón indica al movimiento que vote a Cámpora. Así se va, bueno, previamente a esto hubo una masacre, que fue la masacre de Trelew, afortunadamente revisada, y en esto fue importante un film de
Arruti, de la directora Arruti, que nos muestra una vez más cuánto el arte y la ciencia tienen vasos fuertemente comunicantes y la importancia que es la denuncia a partir del arte, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ahí mueren buena parte de los cuadros y conducciones de organizaciones armadas, lo cual, digamos, tiñe de mucho más de sangre ese panorama represivo que ya se venía dando. En este sentido, entonces, hay una sociedad que llora a estos jóvenes. Yo era muy joven y no tengo el artículo periodístico y la imagen, pero tengo grabada en mi retina y en mi memoria una imagen de uno de los diarios que se compraba en mi casa, porque mi papá era muy lector y siempre recibíamos La Nación, La Razón, y yo compraba La Opinión. Y recuerdo la imagen de un mapa de Argentina con un gorro frigio de Argentina llorando. Bueno, esto, digamos, también incidió, además de esa imagen de un Perón diferente, más conciliador, digamos, para que en las elecciones del 73 fuera electo Héctor Cámpora. Y con la, digamos, la elección de Cámpora, acceden al poder grupos más juveniles y, digamos, políticos más avanzados hacia la izquierda, ocupando gobernaciones, ocupando escaños parlamentarios y cargos de gestión. Y son intervenidas las universidades. Bueno, nosotros hemos escrito al respecto un artículo que yo quiero mucho, que es Por una universidad del pueblo en una patria liberada, que está en la revista Debate Público, donde da cuenta de que por resolución de Puigros, una resolución rectoral, no podían ingresar a los claustros como docentes ninguna persona que tuviera que ver con una multinacional. Esto para tener una clara idea de que la alternativa que se vivía era o liberación o dependencia. Y desde luego que nuestros compañeros desaparecidos son los que hicieron esa opción por la liberación. Antes del golpe del 76 existía una vasta gama de asociatividad en la profesión. Yo ayer estaba contando en un encuentro que nosotros organizamos en el 77, siendo yo secretaria general de una institución que era francamente avanzada en ese momento y que es el antecedente directo de los colegios, del Colegio Profesional de Capital, que es el Ateneo de Asistentes Sociales, que aún en el marco en que convocamos ese encuentro a nivel nacional, concurrieron 17 asociaciones profesionales de todo el país, lo cual no es un dato menor por el riesgo que esto suponía. Entonces, estas asociaciones eran difusoras, digamos, de políticas de avanzada y también, digamos, de lo que era el movimiento de reconceptualización, surgido en el cono sur del continente, en el cual Argentina tuvo mucha participación y donde además sus referentes conjugaban en general la presencia en asociaciones profesionales y paralelamente en escuelas de servicio social. Bueno, en esta situación entonces, podemos señalar de que nuestros compañeros desaparecidos, bueno, tenían una mirada, digamos, de avanzada, y la convicción de que había que construir un hombre nuevo y un mundo mejor. Y en el cual, digamos, la violencia también era un componente validado para esta transformación. Cuando se produce la muerte de Perón, ahí hay un avance de la derecha y de los organismos parapoliciales. Sabemos que a Perón lo reemplaza
la vicepresidenta, su mujer, María Estela Martínez de Perón, que tenía una muy débil legitimidad y que era absolutamente interpelada, digamos, y donde su descrédito era tal que cuando se produjo en las proximidades del golpe, bueno, no resultaba indefendible para las mayorías. Era, digamos, se habían dado procesos de represión, procesos inflacionarios, una caída del salario real, lo cual va erosionando su figura y hace que cuando se produce efectivamente el golpe, este fuera, digamos, apoyado por sectores de la intelectualidad, entre los cuales, por ejemplo, estuvo Sábato, sectores de iglesia. Por otro lado, incluso la dirigencia política no estuvo actuando acorde a lo esperado, porque, por ejemplo, Balbín, que era el principal líder de la oposición, señala: no tengo soluciones para ofrecer. Y obviamente, si la clase política no tenía soluciones para ofrecer, bueno, el avance de las Fuerzas Armadas, que se autoproclamaban eternamente defensoras de la nación y de los intereses de la patria, estaba totalmente allanado. En este sentido, y brevemente, y también para que sirva para análisis del pasado reciente, ¿cuál es el diagnóstico que hace la dictadura militar? Por un lado, que existía una sociedad veleidosa. ¿Y esto qué tiene que ver? Con que, bueno, es una sociedad que se cree más de lo que es. Y como también señalaron después del 2015, bueno, si es una sociedad que se cree más de lo que es, ¿por qué vamos a tener LED? ¿Por qué vamos a tener celulares? Etcétera. ¿Por qué vamos a viajar? Etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, habla de una clase obrera indisciplinada, a la que hay que disciplinar, y de un empresariado ineficiente. Bueno, más allá de todos los derechos vulnerados durante la dictadura, que tiene que ver con el cierre del Parlamento, el recambio del poder en el Poder Judicial, la suspensión de la actividad política, la persecución gremial y política, bueno, es en este contexto donde se van a cometer el genocidio, que consiste en digamos, la persecución de un sector de la sociedad, y por otro lado, donde van a vulnerarse el derecho a la vida, se va a producir la desaparición forzada de personas. Es decir, que el Estado, pudiendo ejercer el legítimo monopolio de la violencia, como señalaba Max Weber, va actuando de modo totalmente clandestino. Y así se producen torturas, desapariciones de personas, que son ejecuciones sumarias, donde aparece que hubo enfrentamientos y no era tal la situación, porque tampoco, digamos, las organizaciones armadas tenían, cada uno en el lugar donde se lo encontraba, un arsenal actualizado, sino que por ahí tenía algún arma de carácter totalmente obsoleta, y que poco servía, pero aún así muchos de ellos en estas situaciones se defienden y pierden la vida. Bueno, digamos como que, por otro lado, esta figura del desaparecido se instaura en el mundo a partir de la situación argentina, ¿no es verdad? Y por último, importante marcar, digamos, que la dictadura no deja solo como saldo nuestros 30.000 desaparecidos, que el negacionismo se ha encargado de cuestionar, sino que también, digamos, deja millones de deuda externa, millones de dólares desaparecidos y miles de fábricas cerradas. Hay un proceso de terciarización, de crecimiento del cuentapropismo, de aumento de la pobreza, digamos, con el accionar de esta dictadura.
Bien, como el tiempo vuela, me voy a referir un poco a cuál era la situación al interior del trabajo social. O sea, en cuanto a los trabajadores sociales, en el periodo hay trabajadores sociales desaparecidos, hay trabajadores sociales que se tienen que exiliar, se produce incilio, esto es como un exilio al interior del propio país, un repliegue sobre sí mismo, porque lo que impera es el terror. Y por otro lado, hay censura y a su vez autocensura, ¿no es verdad? Producto justamente de este terror que se estaba dando. Bueno, decíamos que hay prescindibilidades, personal puesto en disponibilidad. En términos de las prescindibilidades, había distintas figuras. Una era con la 23.500, por ley 23.576, donde, digamos, se autorizaba a separar a una persona del cargo por ser factor real o potencial de perturbación. Esto es que se invierte la lógica de la prueba. El acusado tiene que demostrar que es inocente y no el Estado probar su culpabilidad. Personal puesto en disponibilidad, hubo presos políticos puestos a disposición del Poder Ejecutivo y, como señalaba hace años una compañera, esto también tiene que ver con poder mostrar ante las denuncias sobre desapariciones que, digamos, también había un ejercicio legal de la ley, un ejercicio legal en términos de poner a las personas en cárceles, más que por, digamos, poner un grupo mínimo para que apareciera como que había actuado en un sentido legal. Bueno, digamos, muchos de nuestros compañeros se exilian y bueno, la situación, como señalaba, es de terror. En este sentido, las asociaciones profesionales, sus cargos son cubiertos por un personal, digamos, menos comprometido, menos avanzado hacia un cambio profundo, y en muchos casos, incluso también las escuelas de servicio social, que eran entonces escuelas, pasan a ser conducidas por ahí por aquellos alumnos que siempre estaban calladitos, que nunca interpelaban a esas conducciones de carácter más avanzado. Y así como muchas asociaciones profesionales, digamos, van haciendo un giro hacia la derecha, también en las escuelas de servicio social cambian las conducciones, hay intervenciones y también se cierran escuelas. Recuerdo entre ellas Rosario, La Rioja, Bahía Blanca, unido a las intervenciones como en La Plata, Paraná, etc. Bueno, en la Universidad de Buenos Aires. Interesa marcar que en este sentido la reconceptualización se desconoce y que es tan grave lo que se enseñó, digamos, durante el periodo de la dictadura como lo que se dejó de aprender, lo que no se pudo aprender. El mundo editorial también es controlado, cercenado. Sabrán todos de la quema de libros del Centro Editor de América Latina. Y respecto a las editoriales de servicio social específicamente, ECRO deja de funcionar y Humanitas, que recibía permanentemente la visita del célebre coronel Valladares, que revisaba, digamos, el carácter ideológico de los libros, lo cual llevó a elaborar algunas estratagemas como cambiarle los títulos, cambiarle las tapas, etcétera, para que las publicaciones circularan aún fuera del país, tal el caso de Servicio Social Pueblo de Natalio Kirchnerman. Bueno, a ver alguna otra cuestión importante. ¿Qué hacen los trabajadores sociales en el periodo? Bueno, en realidad la actividad se reduce a lo asistencial, eventualmente al trabajo en familias, digamos, se impide todo trabajo en grupo,
y el trabajo comunitario. E incluso en lugares donde había trabajo comunitario, por ejemplo, en Chaco con las ligas agrarias, bueno, para poder hacer reuniones había que pedir permiso a la policía, también en cualquier reunión de otro tipo, y también esto se hacía acá en la capital federal, incluso en las escuelas. Y por otro lado, durante el desarrollo de las reuniones, había un policía de consigna. Compañeros que trabajaban en desarrollo social, que estaba en ese momento en cruz al Cabildo, digamos, frente a la catedral, donde María Elena Rubio también tuvo que ver con el trabajo en bienestar social en esa época. Testimonios de colegas nos señalan que había un militar que la llevaba a la ventana y les decía, ustedes tienen que trabajar para que esta plaza nunca más se vuelva a llenar. Y con relación al comportamiento, bueno, decíamos, la actividad se reduce a lo asistencial, eventualmente al trabajo con familias. ¿Cuál es la conducta de los trabajadores sociales? Bueno, hay una mayoría que estaba aterrorizada, algunos que eran anuentes al régimen, e incluso cuando sus compañeros hacían alguna propuesta más de avanzada, le decían, vos sos montonera, ¿qué querés? Que nos lleven, etcétera, etcétera. Y también hubo sectores del colectivo profesional que hicieron denuncias a colegas. Bueno, esto para tener un mapa de lo tamizado que era la situación en el momento, más allá de aquellos que estaban sufriendo, digamos, con toda la crudeza, el rigor de la dictadura militar en Argentina, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Hay un dato que en general los trabajadores sociales no cuentan, que lo eluden en las entrevistas, aquellos que, bueno, ya tienen mi edad o más, que es que fueron llevados a operativos que se hacían en las villas para hacer algún tipo de apoyo o de tarea. Con relación a las prácticas, digamos, pocos servicios eran los que pudieron continuar manteniendo ciertas banderas o cierta línea de accionar. Digamos, me parece que tenemos que honrar al Servicio Social del Posadas en ese sentido, donde trabajaba gente como Graciela Toussaint, Mabel Peretti, hasta que después se va del país. A ver, no me quiero olvidar, María Cristina, María Cristina no me sale el nombre, pero es una compañera muy querida, ya me va a salir. Y por otro lado, también me parece importante honrar a Mabel Vargas, Mabel Ramírez de Vargas, que, digamos, avisó a compañeros que no se presentaran o que no se acercaran en términos de que podían, que estaban enlistados, que, digamos, como para ser buscados, porque incluso en el Hospital Posadas había un centro clandestino de detención. Bueno, estas cosas horrorosas, digamos, sí pasaron. Yo me ocupé mucho tiempo de ir identificando las vulneraciones que sufrimos los trabajadores sociales, y por otro lado, el tema de los enfoques teóricos que se fueron incorporando. En el periodo se va produciendo un acercamiento con la psicología. Muchos de nuestros colegas pasan a estudiar psicología social. Inicialmente yo me planteé que, bueno, estos colegas de repente habían ido perdiendo conciencia, y que por eso se habían acercado estos enfoques. Y realmente después de la investigación primera, la de UBASIT CS68, pude constatar que en realidad eran personas inquietas que tenían búsquedas, a diferencia de otros que no tenían ninguna, ¿verdad? Y en ese sentido, en el periodo de la dictadura militar,
aparece fundamentalmente o extraído fundamentalmente el enfoque sistémico que se va incorporando en una entidad que era menos avanzada, digamos, a nivel de las asociaciones, que era el Colegio de Asistentes Sociales de Buenos Aires. Lo trae Marilyn Contreras al Hospital de Niños, al área de salud mental, y gente del colegio, como Marta Villegas, lo lleva a lo que era entonces la Dirección Nacional del Menor y la Familia. Y bueno, ahí lo van aplicando los trabajadores. Bueno, nada, continuando con la actividad, como siempre sucede en este contexto de comunicación, nada, Cristina, continuamos con tu charla que venías contando esto de los espacios de resistencia, ¿no? De los compañeros. Gracias por evocarlo. Bueno, señalo entonces de que yo me planteaba, bueno, siempre estamos contando cómo fuimos víctimas de la dictadura, pero digamos, algo hicimos en la dictadura, ¿está? Y en este sentido me pareció importante recuperar esto que fuimos escribiendo para la revista de la Facultad de Ciencias Sociales. Por un lado marcábamos que había como prácticas de refugio. Esto es, aquellos tipos de prácticas que se hacían en la cotidianeidad, digamos, confrontando a la dictadura. Tipos de práctica, por ejemplo, bueno, digamos, omitir datos en los informes, ¿está? O negar algunas situaciones de manera de hacer efectivos derechos. Por ejemplo, bueno, no tiene obra social cuando porque había cancelamiento hospitalario, y si había dificultades para conseguir, digamos, la aceptación o la cobertura de una prestación, bueno, ahí el trabajador social o algunos trabajadores sociales tergiversaban los datos. Recuerdo, por ejemplo, que yo trabajé en la época de la dictadura en una casa de provincia, que fue el único refugio que me quedó, porque estaba prescindida, y digamos, la obra social para derivar a un paciente le pedía una garantía comercial para derivarlo de San Luis a Buenos Aires. Y bueno, ¿qué pobre consigue una garantía comercial, verdad? Esto era algunos de los casos. O que se prohibiera mandar un informe y uno, por alguna cuerda especial, lo mandara igual. Por otro lado, digamos, hay, bueno, quienes hicieron una tarea pero impresionante en cuanto a su compromiso, fueron los trabajadores sociales de CARES, que recibían a refugiados. Empezaron trabajando con los refugiados chilenos después del golpe de Allende, y también, digamos, el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En este sentido, ellos hacían revinculación de familias, dependía esto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ¿no es verdad? Y el MED se crea a instancias de CARES. Hacían revinculación, sacaban documentos. Hay casos francamente dramáticos, bueno, cómo se sacaba pasaporte, cómo se juntaba a una víctima digamos, de un preso político con su bebé, donde más o menos como que todo Ezeiza lloraba, porque el chico no quería irse con su mamá, porque no la conocía y quería quedarse con su abuela. Ellos organizaron como grupos de charter para llevar a los familiares a ver a los presos políticos, y piensen que si alguien vivía, qué sé yo, en Misiones, lo mandaban al sur de la Argentina. Por ende, digamos, era muy difícil la vinculación. Entonces, trabajaron en el marco de amenazas de bombas efectivas. Realmente
es tan loable, digamos, y muchos de los que hicieron esto por ahí tienen un perfil bajo o son poco conocidos. Tengo ahí algunos nombres, como, pero recuerdo a Graciela Bottini, creo que es Graciela Bottini, entre ellos, ¿no es verdad? Por otro lado, también en el PAMI, por ejemplo, ante los desalojos que había hacia los jubilados, un sector del PAMI va a hacer un proyecto que después fue ley para dar créditos a los jubilados para que pudieran acceder a su vivienda. Hay, bueno, trabajo de Cáritas en cuanto a relevamiento. Hay datos realmente a veces tragicómicos. Por ejemplo, de Bahía Blanca nos contaban de que había tesis de los alumnos en lo que era la Escuela de Servicio Social. Y muchas de esas tesis tenían un tenor, digamos, que no iba a ser bien visto por el régimen militar. Por lo tanto, hacen una gran quema de tesis. Está para preservar a sus alumnos. Pero ahí se da de que el lugar donde los estaban quemando estaba, digamos, lindando con el departamento de policía. Y llega la policía a ver de qué se trataba. Bueno, a nivel de asociaciones profesionales, bueno, vuelvo a evocar esto del primer encuentro que convocamos en el 77, que después se va reeditando, hasta que después del 80 ya se va a constituir la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social. También a nivel de escuelas, digamos, la profesora Cela Villaverde convoca un encuentro con los directores de las escuelas de Corrientes, la escuela de Santa Fe y la escuela de Misiones, para, digamos, repensar planes de estudio en función de un proyecto más avanzado. Y esto también es un antecedente directo de la FAUAR. A ver, bueno, debe haber múltiples cuestiones más a mencionar, digamos. Importante toda la resistencia cotidiana, digamos, de los trabajadores sociales. Y bueno, quizá, y dejando después profundizar para una vez que terminemos digamos, la exposición, quizá quiero dar algún rasgo básico de nuestros desaparecidos, nuestros compañeros desaparecidos. Una característica que se da es, bueno, sobre todo son mujeres, esta era una profesión feminizada, y digamos son mujeres que de alguna manera, bueno, uno podría preguntarse cómo los vemos desde la perspectiva de género, o cómo las vemos desde la perspectiva de género. Bueno, diría que son tiempos donde el patriarcado existía y muchas de ellas eran hijas de militares, de médicos militares, y quizá esta actividad que van realizando en distintos frentes políticos y en organizaciones armadas, tiene que ver con justamente una confrontación respecto de ese patriarcado, en los términos que era viable en ese momento. Además, el simple hecho de estudiar una carrera universitaria ya hablaba de otros horizontes, más allá de las condiciones socioeconómicas que permitían acceder a una carrera universitaria. Por otro lado, bueno, buena parte de los trabajadores sociales desaparecidos son cristianos. Muchos cristianos, sea metodistas o católicos. Y muchos de ellos hacen su acercamiento no solo a través de la tarea de campo, sino también a través de el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Después podamos darle referencia de quienes estuvieron en estas situaciones.
Los trabajadores sociales desaparecidos son militantes, ¿está? No, digamos, creo que hubo un momento en que se hablaba de que todos los desaparecidos lo eran por error. Acá claramente los desaparecidos ejercen una militancia social, pastoral, política, gremial, ¿está? O bien una membresía en las organizaciones armadas. Después les puedo dar algunos ejemplos. Bueno, mayoritariamente mujeres, decíamos, rebobinando, en general católicos. Hay una, digamos, son solidarios, en general señalan todos que les gusta el arte, la poesía, y que son muy solidarios. Incluso en algún testimonio nos contaban que la hermana desaparecida, eran varios hermanos y dos de los cuatro, dos de ellos desaparecidos, venía el día del niño y arriaban con todos los juguetes que había en la casa. Y la que testimoniaba, que era la más chica, lloraba y decía, ¿por qué me llevan mis cosas, mis juguetes? Y ahí le decía que había chicos que no tenían nada y que tenía que ser solidaria. Bueno, esta cosa de esos, digamos, de solidaridad, un fuerte compromiso ético, un fuerte compromiso moral, y una clara idea de lo que era la desigualdad y la percepción, digamos, y la convicción. Bueno, por lo menos se escucha cantar un pajarito acá en mi casa, además del ladrido del perro. Bueno, la clara convicción, digamos, de que había que producir una revolución. Piensen además que en términos ideológicos, es momento, digamos, en el que ellos actúan, donde hay una fuerte presencia del pensamiento de Pablo Freire, donde los jóvenes de la época leen material del existencialismo, la revista Crisis, que era realmente de avanzada, conocen la teología de la liberación, conocen la teoría de la dependencia, y entonces acá hay una opción clara entre liberación o dependencia. Es decir, esto que hoy tendría que ver con el trabajo descolonizador, está absolutamente presente en esa época. Había un libro en la época, que creo, si mal no recuerdo, que era de Ecro, que era de alguien que era de origen indígena, que era Santunil, y que se llamaba Escucha Trabajador Social. Y también la idea de compromiso, fíjense que Ezequiel Anderegg había sacado un libro que se llamaba Metodología de la Militancia y del Compromiso. ¿Para qué? Porque el compromiso era vivido como un desafío existencial. Esto del marco de ideas, digamos, además del pensamiento de Sartre, que había, digamos, visitado Argel, donde se había producido la Revolución Argelina, que, digamos, y muchos de los militantes de la época conocieron esa película que es La Guerra de Argel, donde se ve claramente los métodos utilizados por Francia respecto a la represión de la Revolución Argelina. Con esto también toma contacto Foucault, que visita Argel. Foucault había escrito muchísimo sobre cómo circula, cómo se genera el poder, pero digamos no había llegado a pensar en cómo se lo confronta o contrarresta. Él conoce, digamos, Argel cuando está pensando en estas cuestiones. Después de su visita a Argel, muere. Porque, bueno, en Argel había un líder que escribió, que es Frantz Fanon, negro, digamos, que escribió Los Condenados de la Tierra. Y esta bibliografía circula en la época a la que estamos aludiendo, al igual que todos los cuestionamientos en lo pedagógico, etc. Bueno, digamos como que en qué trabajan nuestros desaparecidos, o cómo es la presencia o las posibilidades de trabajo al interior del trabajo social.
Fundamentalmente el trabajador social, y en la época de la reconceptualización, y más allá de que se habla de que abandonan los trabajadores sociales las instituciones, el que tenía un trabajo remunerado trabajaba en el marco del Estado. Es tiempo donde no hay miedo a hacer una denuncia sobre algo que vulnera un derecho, digamos. Incluso hay una impronta más participativa, comunitaria, del 73 en adelante, tal el caso del PAMI, donde había pasado a dirigirlo Nora González Alsina, donde hay toda una avanzada en este sentido. Ahora, quienes no trabajaban en el Estado, en esta época donde también aparecen las perspectivas desinstitucionalizantes, de las cuales hablaba Althusser, en esta época quienes no trabajaban en instituciones estatales, en general había poca ONG previo a la dictadura, y sí las va a haber después de la dictadura, ¿no es verdad? Y quienes no trabajaban en instituciones estatales, trabajaban en organizaciones de base de modo ad honorem. También las escuelas de trabajo social, digamos, en lugar de establecer convenios a partir de instituciones comunitarias, de estatales, de inserción local, lo hacen directamente con organizaciones de base. Donde ahí, en realidad, y algunos compañeros señalan, que no eran compañeros de, digamos, que con las personas a las que se dirigía su accionar, eran compañeros de lucha, ¿no es verdad? Que no había una relación asistente social asistido. Asistente social en términos de que era el término que se usaba en ese momento. Más allá de que después el grupo ECRO va haciendo circular este nombre de trabajador social, porque su título, digamos, tenía esa nominación. Aquellos que estudiaban en el Instituto de Servicio Social, que estaba en la calle Bolívar, que dirigía Tarsitano, por lo cual fue conocido como el Instituto de Bolívar o de Tarsitano. Bueno, los trabajadores sociales, en muchos casos, hay casos de, digamos, militantes que desconocen la existencia de la reconceptualización. Estaban en la militancia, ¿está? Y no tenían una aproximación de esta naturaleza. Otros sí las conocen, incluso se empiezan a formar con estas ideas reconceptualizadoras. Bueno, en la Facultad de Derecho, en la época de la intervención, del 73 al 74, yo pertenecí a ese equipo, por lo cual puedo dar fe, digamos. Hay cambios de plan de estudio, una serie de cambios importantes, digamos. Y bueno, mi hipótesis inicial era que a partir de la reconceptualización se acercaban a la militancia. Bueno, esto no es tan así, sino que muchas veces a partir de la militancia se acercan al trabajo social. Se acercan buscando herramientas, se acercan porque obviamente el trabajo social proporciona insumos en lo metodológico, a nivel técnico todo lo que tiene que ver con el trabajo de grupos, que es esencial para favorecer la participación social, y bueno, la importancia de la planificación. Incluso hay un caso en la Escuela Diocesana de Morón, donde había un joven que después, bueno, es desaparecido, fue militante del ERP, que para rendir la materia planificación hace toda una planificación de un copamiento de un regimiento. Bueno, o de un municipio, una de las dos cosas, me parece que de un municipio. Por lo tanto, los profesores que dictaban la materia no sabían qué hacer, si aprobarlo o no aprobarlo. Desde el lugar de la planificación estaba perfecto. Bueno, digamos, este joven que es Gigliasa, es uno de nuestros desaparecidos. Bueno, hay muchísimo que podemos contar, pero si ustedes quieren, pienso que es buen tiempo para pasar a preguntas, donde pueda ir refiriéndoles aquello que pude indagar o detectar respecto a estas cuestiones. ¿Les parece bien? Sí, Cristina, la verdad que hiciste una exposición, un recorrido
súper interesante, y lo pensaba mientras hablaba en lo que nos sucede en la actualidad, ¿no? Como todos estos ejes que tuviste mencionando se van conectando en el análisis que hacemos diariamente, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra práctica territorial, en los barrios, en las organizaciones, en lo que nos sucede, ¿no? En este contexto también tan complejo en el que estamos viviendo y transitando. Me parece, bueno, ahora se van a sumar las compañeras, los compañeros para preguntar, pero destacar esto desde cómo llegamos, ¿no? En este recorrido, en ese contexto tan de crisis, como mencionaste, ¿no? La dictadura, cómo se fueron desarrollando los marcos teóricos, metodológicos, las compañeras, los compañeros que tenemos desaparecidos, de su militancia, que muchas veces como hijos de la democracia nos cuesta por ahí pensarnos en ese contexto, ¿no? La lucha armada, bueno, tantos ejes que fuiste mencionando, que son tan importantes para desarrollar y para tener en cuenta a la hora de pensarnos, ¿no? Hacia dónde queremos ir, en qué contexto, en qué coyuntura económica, política, cultural nos estamos desarrollando para poder pensarnos hacia dónde, ¿no? Y me parece que esos puntos son fundamentales, ¿no? ¿Qué pensaban nuestros compañeros? ¿Hacia dónde desarrollaban sus inquietudes, ¿no? Su mirada colectiva, ¿no? Que era todo lo contrario de lo que planteó la dictadura, ¿no? Con tanta violencia, bueno, con todo lo que sabemos. Pero me encanta poder destacar, más allá de hablar de los militares, destacar el otro lado, ¿no? El de las madres, el de las abuelas, y el de tantos compañeros, como vos mencionabas, exiliados que volvieron en democracia, digo, y tanto lo que sucedió desde la llegada de la democracia, con tanta lucha, resistencia, el amor, digamos, como derecho, ¿no? El Estado obligado de alguna manera a garantizar esos derechos y esas libertades, y bueno, en este día tan especial me parece hermoso y muy lindo el recorrido de tu exposición, y bueno, nada, abro el juego para que podamos preguntar. Seguramente hay muchas preguntas, y bueno, Antes de abrimos que el nada debate. perdón, antes de empezar el debate, quería comentarles, bueno, como que, digamos, los datos concretos en muchas cuestiones los tienen los genocidas y mueren con la mayor secretividad. Eso por un lado, en términos de cuán difícil es esto de reconstrucción, por ejemplo, de los datos de trabajadores sociales desaparecidos. Por otro lado, quisiera marcar, como para enmarcar estas cuestiones, que nosotros no teníamos ley profesional. O sea que había idóneos que ejercían el rol de trabajadores sociales, que pienso que necesariamente tenemos que reconocerlos porque digamos, como que el ejercicio del rol no tiene solamente que ver con la aportación de un título. Entonces, digamos, puede haber casos de idóneos que cumplían funciones de trabajadores sociales. Y que lo que tiene que ver con estos avances en términos de profesionalización, desde la sanción de leyes profesionales hasta, digamos, lo que tiene que ver con la membresía en las universidades, la reapertura de escuelas en su momento, de escuelas cerradas, del servicio social, todo esto también tiene que ver, y los procesos investigativos a que dio lugar esa membresía en pie de igualdad
en el marco de las otras carreras universitarias, también tiene que ver con luchas del colectivo profesional. Bueno, no quería olvidarme de esto, pero escucho, bueno, lo que quieran preguntar o aportar los compañeros. Bueno, Cristina, y muchísimas gracias por todo lo que estuviste comentando. Hay muchísimos comentarios en el Facebook, en el YouTube, todas las personas agradeciendo la claridad de la exposición, saludándote por todos los aportes que realizaste. Ahí hay una de las preguntas que es un tema que empezaste a desarrollar al principio de tu exposición, pero quizás estaría bueno que lo profundices, que tenía que ver con las nociones de la formación y de la intervención profesional que permanecen hoy en la formación del colectivo, ¿no? Y en el quehacer profesional. Es una pregunta de Cecilia Bottini, María Cecilia Bottini. Bueno, cómo no. Bueno, en cuanto a estas cuestiones, diría que los conocimientos técnicos tan denostados, aunque ahora vueltos a revalorizar, y que yo tantas veces he, digamos, recuperado en términos de su puesta en valor, porque conocimiento técnico no quiere decir racionalidad técnica, ¿no es verdad? Ni tecnicismo. Tecnicismo fue el que aplicaron los militares, digamos. Pero en cuanto a conocimientos que circulaban en esa época, ya digamos, el hecho de que circulara lo que se llamaba el desarrollo de comunidad, digamos, dio nuevos, hace dar y todo el desarrollismo hace dar un salto exponencial al trabajo social, aun cuando no compartamos que estaban, digamos, propiciando un trabajo social, como decían Derek, incoloro, inodoro, insípido, etc. Pero al aprender de algo de investigación, de planificación, el incorporar y hacer práctica efectiva de trabajo en grupos, el aproximarse a la comunidad, estas son herramientas muy importantes y que incluso si uno hace digamos, un paralelismo entre reconceptualización y desarrollismo, buena parte de los textos de la reconceptualización nos hablan del desarrollo y están tomando muchos elementos de eso con lo que estaban contrastando, así como contrastaban con la asistencia, digamos, que era el desarrollismo. Entonces, estas cuestiones, digamos, del ayer y del hoy nos van a resultar siempre importantes y útiles. Por otro lado, te diría de que buena parte de los que nos formamos en lo que era la Escuela de Servicio Social de la Facultad de Derecho tuvimos una formación donde creo que teníamos como 7 materias anuales, no tengo tiempo de contarlas ahora, vinculadas a Derecho. Nosotros decíamos que nos habían formado como una formación parajurídica que era, digamos, funcional a la tarea de los jueces. Y que justamente cuando armamos el plan de estudios del año 87 en la UBA, habíamos sacado la materia de Derecho. Desde el rectorado, está Veroles trabajando ahí, digamos, se solicita su incorporación. Y bueno, no con la misma impronta con que nosotros estudiamos, que por ahí sabíamos mucho de normas y menos de procedimientos administrativos, pero esto de que, digamos, estudie derecho y derechos humanos en particular, me parece realmente muy importante. Digo en términos de esas ideas falaces que hemos sustentado en algún momento. No digo que un plan de estudios tenga que tener, como era en esa época, sobre 19 materias anuales, 7 anuales de derecho, ¿está? Pero sí digamos que en lo que tiene que ver con los derechos tiene que estar presente. Bueno, no sé si esto da referencia o respuesta a lo que me están preguntando o me quieren preguntar sobre alguna otra cosa más específica sobre esto. No, Cristina, creo que la pregunta hacía referencia a esto que venimos como conversando en relación a lo que hoy en día
buscamos defender en cuanto al enfoque de derechos en la práctica y el ejercicio profesional, que tiene que ver con considerar las intervenciones desde la mirada de los derechos humanos, que sin lugar a dudas, todo lo que fue la militancia, el compromiso, las formas de resistencia, me pareció muy interesante cómo nombrabas, no solo la militancia y las victimizaciones, sino las formas de resistencias concretas que desarrollaban los compañeros en la época de la dictadura. Creo que poder ver desde la acción positiva nos invita a hoy también poder pensar las formas de resistencia activa que se pueden desarrollar en los diferentes espacios de trabajo, con una mirada comprometida en relación a las desigualdades sociales, en relación a la justicia social. Me pareció también muy interesante esto que vos traías del compromiso. Me acuerdo que quizás en algunos espacios de formación que he transitado, la noción de compromiso profesional se veía como fuertemente cuestionada en cuanto a, hacía referencia a poner el cuerpo y bueno, y a la distancia como con el otro, y a un montón de reformulaciones que creo que hoy también el pensamiento decolonial, que vos me mencionaste, viene a cuestionar esta separación de la razón con el sentimiento, del ser profesional con el ser personal, y busca aportar como miradas más íntegras, ¿no? Tanto en la relación con uno mismo, como con los otros, como con el medio ambiente, que también lo venimos discutiendo en la Secretaría. Como para ir finalizando, queremos como agradecer muchísimo la exposición, creo que nos lleva como a poder revivir lo que fueron esos momentos con mucha claridad, como iban diciendo en los comentarios, mucha claridad para poder exponer cómo era el contexto y qué fue lo que fue llevando a esta situación, cómo fueron transitando los trabajadores sociales los distintos espacios de formación, de organización profesional. Me parece que tenemos un montón que aprender desde ahí. Y sobre todo las historias de cada uno, ¿no? Porque en una situación global también hubo historias, hubo vidas, hubo como esas singularidades únicas que también vos fuiste como rescatando su historia para poder construirles y darles voz, ¿no? Darles voz a aquellos que fueron acallados y silenciados en sus vidas. Entonces, iríamos cerrando. Cristina, te invito, si querés, decirnos algunas palabras de cierre, y después vamos a hacer un breve momento de pasar un video inaugurando los listados actualizados y revisados de compañeros detenidos desaparecidos y asesinados, víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, a mí me gusta la desobediencia. ¿Me pueden dar 5 minutos para que les cuente los tipos de militancia? Sí, sí. Bueno, acá yo había estado haciendo alguna síntesis, la tengo que encontrar, sobre el tipo de militancia de nuestros compañeros. A ver, gremial, acá estaba anotando. Bueno, hay militancia en ADEP, hay militancia gremial, ¿no? En el Banco Provincia de Santa Fe está Analía Arriola, Alicia Pérez Astoriza, nada más ni nada menos que en un ingenio en Tucumán. Con relación a organizaciones armadas, que creo que esto puede ser un tema fuerte o de interés. Bueno, ¿y cuál es la participación de la mujer en las organizaciones armadas? En general, los trabajadores sociales desaparecidos eran lo que se llamaban, eran más de montoneros que de otras organizaciones, pero también los hay del ERP, o de alguna organización maoísta, como la de una muchacha de La Plata, ahora no me viene el nombre, pero que cuando estaba pintando un cartel Libertad A, ahí son raptados y después asesinados, digamos, para que tengan una idea, ¿no es verdad? Pero muchos de ellos, digamos, llevaban volantes, no tienen una presencia tan activa, digamos, o tan preponderante en las organizaciones armadas. Sí hay una trabajadora social que estudió en la UBA, que es Eva Brusca, que pertenecía a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
y que se había ido formando, digamos, como combatiente en Cuba. Interesante alguna anécdota que cuenta Bachetti, que ella, junto con Paco Urondo, concurren cual si fueran un matrimonio a un centro de salud a hacer una consulta. Y ahí el médico le dice que se desnude. Entonces ella se opone, y él también, y el médico no le encontraba la vuelta para revisarla. Pero señor, es su marido, bueno, pero bueno, toda una historia donde al final él se da vuelta, digamos, y la termina revisando sin poder verla. Y por otro lado, ese centro de salud después fue objeto de un ataque en términos de ver, habían ido a hacer un relevamiento preliminar, a ver cómo estaba organizado, y después incautan elementos quirúrgicos, etcétera, etcétera, que podrían servir para la organización. Bueno, para dejarles algún poco de intríngulis, el tema de Raquel Negro de Álvarez, de Santa Fe, que trabajó con curas tercermundistas, después se une a un dirigente montonero desaparecido, y después va a conocer a Valenzuela, a Tulio Valenzuela, donde, y digamos, a Galtieri se le ocurre, y son apresados y puestos en una cárcel de Rosario, o próxima a Rosario, y ahí, digamos, a Galtieri se le ocurre que Valenzuela podía ir a negociar con montoneros de México para que se rindieran y demás. Raquel Negro estaba embarazada de sus 2 bebés, uno de los cuales hoy es un nieto recuperado, el otro no fue encontrado, el varón no fue encontrado, la nena sí, y Valenzuela va a México y se escapa de su custodia y va a hacer una conferencia de prensa denunciando la situación por la que se atravesaba en Argentina. Bueno, también hubo, y que ha figurado en listas de desaparecidos, una trabajadora social que muere transportando explosivos, junto con otros sus compañeros, que es Corporato. Bueno, a ver, había 15 embarazadas, cuyos nietos, cuyos hijos fueron apropiados y en algunos casos recuperados. O sea, ya acá tengo el registro de 2, 4, 6 casos de nietos recuperados. Bueno, me parece que estos datos eran centrales para dar cuenta de esto. Y bueno, diría, y para terminar mi participación, aunque voy a seguir participando como oyente, que Hegel decía que algo así como que la bondad de la historia son sus páginas en blanco, ¿no es verdad? Y bueno, creo que esas páginas en blanco, no lo decía así textualmente, a veces cuando uno está apurado no le sale perfecto, pero que esas digamos, esas páginas en blanco son las que tenemos que llenar, y las tenemos que llenar también con el tema memoria, verdad y justicia. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, y bueno, quedo a disposición de ustedes, porque historia la he vivido, además de haberla recuperado, y bueno, por ahí hay cosas interesantes en que les pueda ser útil. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, 30.000 desaparecidos presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre. Hermoso, Cristina, me hiciste emocionar. Muchísimas gracias. Ahora vamos a cerrar con la inauguración de los listados. Vamos a pasar un video. En el video van a ver que figuran los nombres de todos y las fotos de algunos compañeros. Algunos porque si no era muy largo. Y ahora sí queremos dedicarnos como un momento, como poder nombrar a cada uno de los compañeros, hacerlos presentes con su nombre y apellido. Así que pedimos que sea un momento de conmemoración, ¿sí? Vamos a nombrarlos y al finalizar vamos a llamarlos presentes, ¿sí? Empieza.
Aguti Amado María Guillermina. Presente. Alex Vilón de Espíndola Rita. Presente. Amaya Llorente Alicia Cristina. Presente. Ameris Alice Raúl Héctor. Presente. Arriola Cervezani Analía Alicia. Presente. Awed Nélida Mabel. Presente. Usaniche Graciela María. Presente. Presente. Carbonel de Pérez Weiss Beatriz. Presente. Presente. Carmeira Ana María. Presente. Cacelo Mirta Susana. Presente. 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 Chuburo Hurtado Alicia Silvia. Presente. Cravero Bonetti Edi Ana. Presente. Cruz Rosa Esther. Presente. Cubas de Pérez María Georgina. Presente. Huyen de Nel Lucía María. Presente. De Goubiea de Michelina Graciela. Presente. De Jongue Alicia Adelina. Presente. Del Río Jorge Eleodoro. Presente. De Marchi Mabel Teresita. Presente. De Marchi de Aguilar María Cristina. Presente. Díaz María Beatriz. Presente. Docal de Torini Perla Nelly. Presente. Presente. Farías Galván Hilda Margarita. Presente. Fernández Álvarez María Josefa. Presente. Fleitas de Argüello María de las Mercedes. Presente. Fonseca Gloria Nélida. Presente. Prum Luis María. Presente. Funes Lorea María de las Mercedes. Presente. Gallegos Evangelina Marta. Presente. Garófalo de Plasi Alba Noemí. Presente. Gentile Laura Diana. Presente. Chigliasa Ricardo Mario. Presente. Godoy de Cruzpier Rosa Cristina. Presente. Goicoechea Escudero Adela Noemí. Presente. Rosa de Levinger Eva. Presente. Carriague Fitzgerald Elena María. Presente. Juaneda Alicia. Presente. López de Brigatés Carmen Aida. Presente. López Fernández Urbano. Presente. López Mateos Carlos Alberto. Presente. Rebeli de Barbagallo Cecilia Elena. Presente. Maroni de Rincón María Beatriz. Presente. Martínez Suárez José Mario. Presente. Masochi Cristina. Presente. Mercuri Monzó María Leonor. Presente. Monasterio Susana María. Presente. Montilla Nicolasa del Valle. Presente. Monzani de Adisco María Virginia. Presente. Morandini Huespe Cristina del Valle. Presente. Mujica Lepori Susana Edith. Presente. Muñoz Mata Carmen Mabel. Presente. Negro Paoletti de Álvarez Raquel Carolina. Presente. Ocampo Serra de Osatinti Rosa Elena. Presente. Oliver Artero Susana.
presente. Presente. Ortiz Vilma Estel, presente. Oviedo de Langónolo de Ciufo Catalina, presente. Presente. Pablo Elsa Noemí, presente. Palacios Roberto, Hilda Flora, presente. Presente. Pacini Susana Paula, presente. Presente. Paulone Marta Cecilia, presente. Presente. Pérez Presente. María Cristina, presente. Pérez de Astorga Presente. Alicia Isabel, presente. Presente. Pérez Lozada de Ameri María Sol, presente. Presente. Peters Nilda Graciela, presente. Conti Canavesio Yolanda Rosa, presente. Presente. Corporato María Guadalupe, presente. Rodríguez Héctor Daniel, Presente. La Presente. Rossetti Liliana Irma, Presente. Presente. Rosy Cirone Sonia Mabel, Presente. Presente. Rusín Bartolomé Horacio, presente. Presente. Rutila Artes Graciela Antonia, Presente. Tagues Municoy de Perdigué Graciela, presente. Presente. Santoro Delicio Roberto Jorge, presente. Cianca Pochettino Teresita María, Presente. presente. Segel Betancourt Arlem, presente. Presente. Serrano María del Carmen, presente. Soldati Berta María, presente. Presente. Solimano de Mendizábal Susana Aide, presente. Presente. Tejedor Eduardo Adolfo, presente. Presente. Tereschuk Llagas Carlos Enrique, presente. Tomasi María Esther, presente. Tronelli Jacobo Mirta Felisa, presente. Trota de Castelli María Presente. Teresa, presente. Presente. Vallejo Rechia Cristina Elena, presente. Presente. Bechi Garnero Cecilia Lilia, presente. Velasco Gasquez Olga Beatriz, presente. Vila Bustos José Salvador, presente. Gualerret Hubert Susana Aide, presente. Yáñez Rafael Vitalino, presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Presente. Ahora y siempre. Y siempre. Ahora y Y siempre. siempre. Vamos con el video, Carlos.